Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing del calendario de Adviento de Mint Cosmetics. Es el primer año que he llegado a tiempo para poder comprarlo. No es ningún tipo de colaboración, únicamente me hacía muchísima ilusión tener este calendario. He llegado a tiempo, estoy muy contenta, así que tengo muchas ganas de compartir con todos vosotros todo el contenido de este calendario de Adviento y que veamos si realmente vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, como os he comentado, este ha sido el primer año que he llegado a tiempo para conseguir este calendario de Adviento de Mint Cosmetics. Me hacía mucha ilusión porque, como ya sabéis, soy una amante de la cosmética coreana y me apetecía mucho poder tener todos estos productos. Así que mi objetivo con este vídeo es enseñaros de forma bastante rápida todos los productos, sin profundizar mucho en todos sus activos, propiedades, etc. Únicamente nombrar un poco algo interesante que tengan, el tipo de piel para el que pueden ir y únicamente dar unas pinceladas sobre todos los productos. Mi idea es hacer de cara a diciembre el calendario real, yendo cada día por cada producto, analizándolos bien en profundidad para que sepamos si se podría adaptar bien a nuestras necesidades, a nuestro tipo de piel y por supuesto si podría encajar bien en nuestra rutina. Así que en este vídeo únicamente vamos a hacer un unboxing muy rápido de todos los productos para que sepáis qué contiene el calendario de Mint Cosmetics. Os iré poniendo un poco propiedades que tiene muy por encima, algunos activos y por supuesto os pondré el precio para que os hagáis una idea. Y si no queréis comprar todo el calendario y os gustaría únicamente adquirir alguno de los productos, que sepáis lo que cuesta en la web de Mint Cosmetics. Por supuesto, en la descripción tendréis toda la información de todos los productos y, como he comentado, en diciembre la idea es cada día, el día 1, el día 2, el día 3, ir abriendo cada uno y hacer el análisis en profundidad, conociendo bien todos sus activos, propiedades, tipo de piel y que sepamos bien si se podría adaptar bien a nuestras necesidades, a nuestro tipo de piel y también su precio para ver si vale la pena. Así que comenzamos haciendo este unboxing de todos los productos que encontramos en el calendario de Adviento de Mint Cosmetics en este año 2025. Bien, empezamos con el primer producto, os iré poniendo en pantalla cómo es el producto, cuál es, y tenemos aquí el Skin Booster de Cosrx, es una marca que me gusta muchísimo y en concreto este es muy interesante todo lo que puede aportar a nuestra piel. Este serum tiene un complejo de 6 péptidos, además de tener ácido hialurónico y niacinamida. Es un serum ideal para aportar luminosidad a nuestra piel, unificar el tono, hidratar y también combatir las arrugas. Continuamos con el día 2, en el que tenemos este protector solar de Meisani. Os dejaré por aquí en pantalla la textura, tiene una textura súper ligera, de rápida absorción. Es ideal además para utilizar en todo tipo de pieles, incluidas las pieles sensibles. Y es que este protector solar no contiene fragancias añadidas, además también se puede utilizar en el contorno de ojos. Es un protector solar que viene cargadísimo de activos súper interesantes. Aloe vera, pantenol, ceramidas, la ectoína, un activo que me encanta. Y es muy completo porque no solamente tenemos una alta protección solar, sino todos estos activos que nos ayudan a proporcionar a nuestra piel muchísimas propiedades, muchísimos beneficios. Pasamos al día número 3, donde tenemos por aquí una caja que ya sabiendo un poco la forma podemos saber qué puede ser. Y es esta paleta de sombras. Estaréis viendo por aquí en pantalla mucho más iluminado cómo es. La verdad es que son unos colores ideales y además son colores que se utilizan muchísimo en cosmética coreana. Al final suelen tener siempre colores más tierra, colores más rosados, siempre colores muy sutiles, no suelen tener colores muy fuertes, rojos, lilas, no, tienen colores muy sutiles. En el día número 4 encontramos esta cajita pequeñita donde encontramos este bálsamo desmaquillante ideal para conseguir una limpieza en profundidad de nuestra piel. Y es que, como ya sabemos, los bálsamos cuando los aplicamos en nuestra piel se funden y nos ayudan a retirar el maquillaje en profundidad. Además, este en concreto viene cargado también de activos.
tiene muchos extractos muy interesantes, también aceites no comedogénicos y nos va a ayudar a conseguir una limpieza muy en profundidad de nuestra piel, conseguir este efecto de derretir nuestro maquillaje y dejar nuestra piel preparada. Esto sería como el primer paso, dejaríamos nuestra piel preparada para el siguiente paso de la doble limpieza y continuar así con nuestra rutina. Día número 5, vamos a ver qué encontramos por aquí. Y bueno, por aquí encontramos, perdón por el ruido, una brocha de maquillaje. En los vídeos que quiero hacer en toda esta sección en diciembre, abriendo cada uno de los días y analizándolos en profundidad, los días que tengamos este tipo de productos me gustaría profundizar en cuándo utilizar según qué tipo de brocha, según lo que queramos hacer. No es lo mismo la brocha que utilizamos si queremos hacer un poco de sombras, si queremos únicamente hacer un poquito el rubor, si queremos marcar un poco diferentes zonas. Así que cuando toque el día de este vídeo, la idea es poder hablar un poco de los diferentes tipos que podemos encontrar de este tipo de brochas y cómo aplicarlos, dónde aplicarlos para conseguir así el mejor resultado. Pasamos así al día número 6, donde encontramos este serum de la marca Omid. Este serum contiene 3 tipos de ácido hialurónico con diferentes pesos moleculares para que actúen en las diferentes capas de nuestra piel. Además de esto, también tiene un complejo que nos ayuda a controlar exceso de sebo, poros, puntos negros, así que tenemos una combinación de hidratación, pero a la vez para aquellas pieles más mixtas y grasas que requieren también este control y mejorar así el aspecto de estos poros, mejorar el aspecto de los puntos negros, etc. Llegamos ya al día número 7, que ya sería la primera semana, y tendríamos esta mascarilla capilar. Esta mascarilla contiene un 99% de sus ingredientes de origen natural. Además tiene plátano, que es lo más característico de esta, además de contener varios aceites, aceite de coco, etcétera, para ayudar a hidratar bien en profundidad aquellos cabellos más secos y que estén dañados. Bien, llegamos al día número 8, empezaríamos la segunda semana del calendario de Adviento y encontramos este aceite desmaquillante. Como estáis viendo, hay algunos tamaños que encontramos el tamaño más mini y en otros estamos teniendo realmente el tamaño grande. Así que os iré dejando por aquí los precios, por supuesto, para que los tengáis en cuenta, sobre todo de la comparativa de lo que es el tamaño mini al tamaño grande. Tenemos por aquí un aceite desmaquillante muy utilizado en cosmética coreana, ideal para hacer esta doble limpieza. Este aceite desmaquillante se caracteriza porque no tiene ni aceites minerales ni fragancias sintéticas. Además, este aceite desmaquillante tiene un altísimo porcentaje de ingredientes certificados orgánicos. Entre ellos encontramos muchísimos aceites: el aceite de cártamo, el aceite de oliva, encontramos también el aceite de mandarina, el aceite de uva. Realmente es muy completo y sería ideal para poder conseguir así una limpieza en profundidad de nuestra piel en este primer paso de nuestra rutina. Por supuesto, ya sabemos que los aceites desmaquillantes, aunque nos pueden tirar un poco para atrás para aquellas personas que tengamos pieles mixtas y grasas, se adaptan también muy bien a este tipo de pieles. Llegamos ya al día número 9. No confundamos el día número 9 con el día número 6 que me ha pasado. Y tenemos por aquí este tónico que tiene ácido mandélico al 5% de concentración. Un tónico que puede ayudarnos a hacer esta exfoliación suave en nuestra piel. Tenemos una buena concentración de ácido mandélico, que ya sabemos que los tónicos tenemos que utilizarlos tras nuestra limpieza, es cuando aplicaríamos el tónico, y a partir de aquí sería cuando continuaríamos con toda nuestra rutina. Además, este tónico tiene una textura súper ligera, acuosa, de rápida absorción, así que va a ser ideal para poder utilizarla y preparar así nuestra piel para todo el resto de productos de nuestra rutina. Bien, vamos ya al día número 10. Sé que son muchos productos, os voy a intentar dejar toda la información por aquí y ya sabéis que voy a analizarlos luego en diciembre uno a uno para que sepáis bien todo lo que contiene. En el día número 10 tenemos esta crema de Cosrx de retinol, ideal, me encanta esta combinación. Además, no solamente contiene este retinol al 0,1%, sino que también encontramos varios activos calmantes, además de tener pantenol y vitamina E, que ya sabemos que actúa como antioxidante. Esta crema sería ideal para todas aquellas personas que queráis empezar a introduciros en el uso del retinol. Ya sabemos que el retinol nos ayuda mucho con manchas, arrugas, anti-age. Realmente es un activo completísimo. Vemos que tiene
una concentración bastante bajita, pero es ideal para comenzar, para ir viendo cómo tolera nuestra piel el uso del retinol. Y además, con todos estos activos calmantes, hidratantes, puede ser ideal justamente para esto, como para introducirnos por primera vez en esta rutina de empezar a incorporar el retinol en nuestro día a día y ver qué tal va respondiendo nuestra piel. Día número 11 tenemos por aquí, por la caja, podemos suponer que va a ser una mascarilla. Esta mascarilla de la marca Leathers es una marca que me gusta muchísimo. Esta en concreto es con vitamina C, así que ya sabemos todas las propiedades que puede aportarnos la vitamina C, esta luminosidad en nuestro rostro, ayudarnos a unificar nuestro tono de piel, así que ideal para poder utilizarla en aquellas pieles que queráis ver que se ilumina un poco vuestra piel, realmente estas pieles que se han quedado algo más apagadas, y también sobre todo intentar un poco unificar nuestro tono, estas manchitas, etc. Bien, nos vamos ya al día número 12. Tengo que decir que me está gustando muchísimo los productos que hay, porque tenemos distintos productos para poder armar incluso toda una rutina. Por aquí tenemos esta crema de flor de loto de la marca Robectin. Es una crema ideal para aquellas pieles más bien sensibles, secas, y a lo mejor también para pieles mixtas que requieran una buena hidratación. No tiene que tirarnos para atrás el hecho de que contenga manteca de karité para aquellas pieles más mixtas, ya que un 75% de su fórmula es este agua de flor de loto, del extracto de la flor de loto, que nos va a ayudar con esta acción fundamentalmente calmante. Tiene una textura ligera, os la estaré enseñando por aquí, así para aquellas pieles también mixtas que requieran esta hidratación, o también un poco más orientado hacia el invierno, puede venir muy bien para aportar esta hidratación, pero a la vez no sentir que quedan brillos en nuestra piel, etc. Por supuesto, para aquellas pieles secas, sensibles, se adaptaría ideal y nos aportaría esta hidratación que nuestra piel necesita. Ya estamos en el día número 13. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y tenemos unas esponjas de maquillaje. Como os he comentado, cuando en diciembre haga todo el calendario cada día, el día 13 hablaré únicamente de las esponjas y cómo utilizarlas bien en nuestro maquillaje. Cuál es mejor utilizar según la zona que queramos maquillar, según lo que queramos incorporar en nuestra rutina. Así que me parece también un elemento muy interesante y también muy necesario. Ya llegamos al día número 14, cada vez va quedando menos. Por cierto, el packaging no solamente es que sea muy minimalista, también tiene en cada una de las solapas un muñequito ideal, muy kawaii y muy bonito, la verdad es que me encanta. Y por aquí tenemos esta crema de manos que tiene un 95% de sus ingredientes de origen natural, un 11% de ellos son también de origen orgánico, y además su envase, como podéis ver, también es 100% reciclable. ¿Y qué tiene de particular esta crema de manos? Pues bien, es cierto que contiene mantecas y aceites para hidratar bien nuestras manos, pero tiene una textura muy ligera y de rápida absorción. Pero lo más significativo es que contiene niacinamida, y esto lo hace justamente para empezar a tratar también los signos de la edad en nuestras manos. Y es que es muy importante que, aunque hacemos mucha rutina facial, etcétera, también nuestras manos es muy importante, también están expuestas al sol, etcétera, y utilizar productos que contengan activos que nos ayudan con esta acción despigmentante, de unificar nuestro tono, etcétera, como puede ser la niacinamida, es ideal para poder incluirlo también en nuestra rutina, en este caso en nuestra rutina de nuestras manos, que a veces son un poco unas gran olvidadas, especialmente cuando hace más calor. Es verdad que en invierno podemos tender más a ponernos cremas, etcétera, pero en verano las tenemos un poco más olvidadas, y es muy importante también que las hidratemos bien y las tratemos con estos buenos activos. Empezamos ya la cuenta atrás de los últimos 10 productos, y tenemos por aquí este tónico de arroz de I'm From. Es una marca que he probado anteriormente, me gusta mucho. Además he probado varios de sus productos, y en este caso tenemos este tónico. ¿Qué puede aportarnos en nuestra piel? Pues este tónico tiene casi un 78% de extracto de goami, y realmente esto lo que puede hacer en nuestra piel es esta acción un poco antiarrugas, además de iluminar nuestra piel. Puede ayudarnos también a unificar nuestro tono, y es que también viene cargados de muchos extractos naturales que pueden aportar luminosidad, unificar nuestro tono y también esta parte anti-age, ideal para pieles un poco más maduras. Día número 16, a ver qué nos encontramos por aquí. Y bueno, tenemos este tinte labial. Voy a abrirlo para que podáis ver el tono. Aquí pone que es el tono número 4.
Pero bueno, como siempre nos vamos a encontrar tonos muy típicos. Podréis estar viendo por aquí, os voy a enseñar imágenes de cómo lo aplico para que veáis el tono. Ya sabemos que encontramos casi siempre en la cosmética coreana estos tonos rosados, tonos más suaves, sutiles, y así es. Este es un tono un poquito más rosadito, un rosado más intenso, pero realmente muy interesante. Y como os he comentado, cuando toquen este tipo de vídeos en toda esta saga que voy a hacer en diciembre, es cierto que lo que voy a hacer va a ser hablar en general de los tintes labiales, qué pueden aportarnos cada uno y también cuáles utilizar según si tenemos los labios muy secos, si tenemos que aportar un poco más de hidratación, si queremos que se vean con más brillo, un poquito más carnosos, etc. Pasamos así al día número 17, ya van quedando poquitos productos, pero qué completo, la verdad, este calendario. Y tenemos por aquí este tónico de la marca Barr. Este tónico tiene como objetivo reforzar la barrera cutánea, ceramidas, PCA, además también tenemos centella asiática, tenemos pantenol y añadido a todo esto también encontramos el extracto del té verde. Vamos a ver qué encontramos en el día número 18. Y es que tenemos aquí esta mascarilla de la marca Real Barrier, que realmente es una mascarilla ideal para utilizar en casos extremos que requiramos un extra de hidratación, pero sobre todo también calmar nuestra piel. Este es el típico día que notamos que nuestra piel está muy tirante, que la tenemos muy sensible, que ha habido un cambio de temperatura, de tiempo, etc. Es ideal para utilizarla en ese momento. Y es que entre sus activos encontramos, por ejemplo, la lantoína, la centella asiática, y encontramos muchos activos con función fundamentalmente calmante, pero también encontramos muchos con una acción muy hidratante, una combinación ideal justamente para estos casos que estaba comentando. Pasamos ya al día número 19, donde encontramos este limpiador que contiene el extracto de la proteína de leche. Este limpiador destaca justamente por este extracto de proteína de leche y porque contiene ácidos en su composición, en concreto el ácido glicólico, que es un alfa hidroxiácido, y el salicílico, que es un beta hidroxiácido. Tenemos esta parte de exfoliar nuestra piel, combatir un poquito puntos negros, estas pieles más mixtas, pero ¿qué conseguimos con este extracto de la proteína de leche? Una hidratación duradera. Así que tendremos una limpieza, pero no notaremos esta tirantez en nuestro rostro, sino que veremos nuestra piel muy bien hidratada y se adaptaría muy bien a aquellas pieles mixtas y grasas que requieran una limpieza en profundidad, pero que también tengan esta parte de hidratación y sentir su piel que queda bien hidratada y que no queda tirante. Estamos ya en el día número 20. Por favor, esto se está acabando y no quiero que se acabe. Qué bonito es todo lo que aparece aquí en las solapas. Realmente han cuidado cada detalle, me encanta. Y bueno, tenemos el protector solar por excelencia para pieles mixtas y grasas. Y es que este protector solar es el más conocido, diría, en Min Cosmetics para justamente este tipo de pieles, porque tiene una textura realmente súper ligera, se absorbe súper bien, no deja para nada brillos y además tenemos una protección solar muy alta, así que una combinación ideal para este tipo de pieles y poder protegernos así nuestra piel todos los días del año. En este caso, como estáis viendo, tenemos un tamaño un poquito más pequeñito, del tamaño mini, y por supuesto, como he dicho, os dejaré por aquí también los precios según el tamaño más pequeño y el tamaño más grande. También os digo, si es la primera vez que queréis probar alguno de los productos porque os llama la atención cuando veis toda la descripción, los activos que contiene, es ideal utilizar estos formatos mini para ver si se adapta bien a nuestras necesidades, para ver si nos gusta, y si ya vemos que nos gusta podemos comprar el tamaño grande y ya utilizarlo e incorporarlo en nuestra rutina. Estamos ya en el día número 21, por favor, ya se está acabando, es que qué pena. Y tenemos este serum de Neogen, que además contiene bakuchiol. Ya sabemos que el bakuchiol es la alternativa vegetal al retinol, así que con este serum lo que tenemos fundamentalmente es esta parte de tratar arruguitas, líneas de expresión, etcétera, pero sin estar utilizando el retinol. Tenemos esta alternativa que también tiene muy buenas propiedades y que realmente vamos a sentir los beneficios en nuestra piel. Si esto os pareciera poco, contiene bastantes péptidos que también nos van a ayudar a aportar firmeza a nuestra piel. También contiene vitamina C
para ayudarnos a unificar nuestro tono y también tener esta acción antioxidante y combatir así los radicales libres, que son los causantes de este envejecimiento prematuro en nuestra piel, y viene también cargado de extractos naturales. La verdad es que este serum sería ideal para aquellas pieles un poco más maduras y que ya empiecen a tener estas arrugas y quieran ver una mejoría especialmente en arrugas y en firmeza de su piel. Vamos a conocer qué encontramos en el día número 22, que tenemos este tónico de Klairs, que este tónico es especial porque lo que han hecho ha sido quitar todos estos aceites esenciales, así que no vamos a encontrar estas fragancias y vamos a sentir que la textura ha cambiado, va a ser una textura mucho más ligera. Activos a destacar en este tónico tendríamos el ácido hialurónico, el pantenol y la centella asiática, activos hidratantes y también calmantes para nuestra piel. Penúltimo producto de todo este calendario, a ver qué nos encontramos por aquí. No me lo puedo creer, es que este es mi serum preferido, llevo utilizándolo desde hace muchísimo tiempo. Es el serum con niacinamida de la marca Axis y realmente me encanta. Tiene una composición muy buena, tiene una textura ideal. He hecho otros vídeos hablando de este producto porque realmente es de mis top de los serums para aportar esta parte de hidratación, pero también para el tema de las manchas. Y es que contiene un 5% de niacinamida. Además de la niacinamida, también contiene caléndula, extracto de papaya. Este serum realmente es ideal para todas aquellas personas que tengáis las pieles mixtas grasas con tendencia acnéica, que queréis sentir una mejoría en todas estas manchitas y marquitas que quedan tras haber tenido estos granitos, o simplemente estas manchitas que podemos tener del día a día, de estar expuestos al sol, etcétera. Ayuda muchísimo a unificar el tono, a mantener nuestra piel hidratada, pero es súper ligera y se adapta muy bien también a este tipo de pieles. Último producto, qué pena, ya se ha acabado. Y por supuesto no podía ser otra cosa que no fuera un contorno de ojos, es lo que nos faltaba. Estamos viendo todos los diferentes productos que van incluidos en nuestra rutina y nos faltaba este contorno de ojos, en este caso este contorno de ojos de Dent. Contiene esta famosa baba de caracol, la mucina de caracol, entre muchos otros activos que nos van a ayudar a que toda esta zona del contorno de ojos se vea muchísimo mejor. Vamos a notar que visiblemente la vamos a ver mucho más hidratada, mucho más tersa y vamos a verla mucho más homogénea con el resto de nuestra piel. Y es que encontramos, como casi siempre en la cosmética coreana, estos ingredientes fermentados. También encontramos el aloe vera, ácido hialurónico, ceramidas, también encontramos niacinamida. Realmente viene cargado de activos muy interesantes que nos van a aportar hidratación, también algunos activos con esta acción calmante y por supuesto también estos activos que nos van a ayudar a que mejore la apariencia de toda esta zona del contorno de ojos, que como ya sabemos, la zona del contorno de ojos en la piel es mucho más fina y requiere un cuidado especial. Bien, pues hasta aquí el unboxing. Realmente esto se queda como una bolsita para poder llevarla en cualquier momento, así que es un extra también a añadir a este calendario de Adviento. Así que espero que os haya gustado muchísimo descubrir todo lo que contenía todo este calendario de Adviento de Min Cosmetics en este año 2025. Como os he comentado, mi idea es próximamente hacer todos estos vídeos de cada uno de los productos para que veamos bien todo su listado de ingredientes, veamos sus propiedades. Aquí ha sido una pincelada muy por encima, pero me hacía muchísima ilusión. Es la primera vez que llego a tiempo a conseguir el calendario de Min Cosmetics y me apetecía muchísimo hacer este vídeo. Espero que os haya parecido muy interesante. Dejadme en comentarios cuál de todos estos productos es vuestro preferido, cuál os hace más ilusión que analice cuando vayamos a este mes de diciembre y hagamos el calendario de Adviento. Y por supuesto, comentadme también qué os parece esto de los calendarios de Adviento. ¿Realmente os parece una opción interesante? ¿Realmente preferís comprar el producto que queráis y ya está? He estado dejándose todos los precios de todos los productos para que podamos ver lo que cuesta el calendario versus lo que nos costaría cada producto por separado, para hacer un poco este balance. Y realmente el tipo de calendarios vale la pena. Lo que son los calendarios de Adviento pueden valer la pena económicamente, pero ¿pensáis que vale la pena en cuanto a poder tener todos estos productos? Porque no todos se adaptan bien a nuestras necesidades, ¿no? Algunos productos pueden gustarnos más, otros productos nos pueden gustar menos, así que dejadme en comentarios si os gustan los calendarios de Adviento en general
y si os ha gustado este de Min Cosmetics, descubrirlo conmigo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, espero que no haya quedado muy largo ni muy pesado, espero que os haya gustado mucho. Nos vemos con Min Cosmetics muy pronto, ya en diciembre, haciendo este calendario de Adviento. No sé si haré únicamente Reels o si haré también Reels y vídeos. Ojalá me dé tiempo a hacerlo todo. Me encantaría tener estos 24 vídeos con todos vosotros hablando de todo esto, porque realmente es cosmética coreana, me encanta, y además me ha hecho muchísima ilusión poder grabar este vídeo y poder tener aquí todos estos productos, así que muchas gracias por acompañarme en este vídeo, descubrir este calendario de Adviento de Min Cosmetics conmigo, y nos vemos muy pronto en próximos vídeos aquí en mi canal. Muchísimas gracias por estar siempre ahí y acompañarme, apoyarme, mil gracias, y nos vemos muy pronto. Hasta luego.